Estábamos hablando de varias cosas importantes, entre ellas, había varios puntos importantes en la gracia irresistible. Empezábamos por un llamado que viene de acuerdo al propósito divino, ¿se acuerdan? Espero que tengan ahí las notas, un llamado a los predestinados, los que son elegidos, los que somos escogidos, y es conforme o es de acuerdo al propósito divino, un llamado efectivo, un llamado eficaz, un llamado determinante, un llamado decisivo, ¿se acuerdan? Y luego también vimos en segundo lugar, la letra B es un llamado del apóstol Pablo, un llamado que también fue irresistible porque un día ahí en Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces es una maravilla poder ver ese llamado. Y es un llamado también para todos los siervos de Dios en todo el mundo que hace un llamado especial para su obra. Entonces es una maravilla. Entonces vimos también en 1 Corintios 1:1 que Pablo dice que es llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y luego en tercer lugar vimos que es un llamado a la santificación, a la pureza, a la verdad, a vivir de acuerdo a los preceptos divinos. No es un llamado a formar parte de una iglesia, no es un llamado a la membresía, aunque es muy importante como parte del programa de la iglesia, parte de estudios. No es un llamado a eso, en realidad es un llamado a la santificación, como les cité Romanos 1:6 y 7, entre los cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, dice al final del versículo. Una parte muy importante. Y luego también vimos el tercer lugar, en cuarto lugar, es un llamado a una relación con Jesucristo, a una relación estrecha con Cristo. Ese es un llamado a vivir como Él, ¿se acuerdan ustedes? A seguir sus pasos tal y como Él nos lo ha mostrado. No es solamente, pues ya soy cristiano, qué bonito, qué lindo, ya me despreocupo de todo, no, sino es un llamado a vivir tal y como Cristo nos lo ha mostrado. Él es el modelo de santidad y por supuesto al que hay que seguir. No hay ningún otro modelo, aunque Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ahí en 1 Corintios 11, pues de todas maneras el modelo principal pues es Cristo, ¿no? ¿Quién otro va a ser? Ese es el punto. Y luego tenemos como en quinto lugar, es un llamado a ser una raza especial. Dijimos en 1 Pedro 2:9 que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, es un llamado a una raza especial. Miren, qué privilegio ser parte de una estirpe como la que el Señor ha determinado, ¿no? Imagínate, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el privilegio de todo esto? Miren, qué maravilla. Nuestra respuesta a todo eso debe ser mucho más efectiva, mucho más eficaz. Nuestra respuesta debe estar más comprometida. Nuestra vida debe de estar más apegada a los preceptos divinos. Ya olvidarnos de nosotros mismos, de nuestras quejas, de nuestras pruebas. Y hay gente que se la pasa quejando, ¿no? Quejándose. No, ya no, esto no debe ser así. Seguir adelante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ya olvidándonos de nosotros, negándonos a nosotros mismos. Entonces somos una raza especial. Y ese es el agradecimiento que tenemos delante del Señor por ser eso, ¿no? Y luego también tenemos en sexto lugar, es ya la letra F, es un llamado a padecer por causa de su nombre, ¿se acuerdan? Qué maravilla padecer también por causa de Cristo. Parece mentira, pero pudiéramos pensar que somos un poco masoquistas, pero en realidad eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer. En 1 Pedro 2:21 lo estuvimos viendo, vimos que para esto fuisteis llamados. Dice aquí claramente,
para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿quieres ser parte del cuerpo de Cristo? Bienvenido al padecimiento. Esa es la verdad. Aquí los privilegios son espirituales. Lo que en diferentes grupos los privilegios son materiales y etcétera, y vas a sufrir, vas a pasar por muchos beneficios. No, aquí no. Aquí los beneficios ya los instaló Dios, ya los llevó a cabo en nuestro interior, en nuestro cambio de corazón, de uno de piedra por uno de carne. El Señor ya hizo la obra preciosa y perfecta en la cruz del Calvario para ser redimidos, ¿no? Para ser perdonados. Nos dio el privilegio y nos llamó al arrepentimiento, ¿no? Ya, ¿qué más queremos? Entonces, todas las cosas materiales y todo lo demás en nuestra vida diaria vendrán por añadidura, pero principalmente es el Señor quien nos otorga los privilegios espirituales. Pero por lo demás, vamos a padecer por causa de su nombre. Si somos fieles, bienaventurados sois, ¿se acuerdan? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí está. Habrá mucha gente que haga crítica de nosotros. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la persecución. Si es por el nombre de Cristo, ¿quiénes somos, no? Para no ostentar, zafarnos de eso, ¿no? Y luego también vimos un llamado interior, y ese es donde realmente nos quedamos la vez pasada. Es un llamado interior. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo nos salva, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece? Muchos pueden vivir una salvación externa, pero aquí el cambio y la salvación es interna, ¿es cierto? Y bueno, muchos cantan alabanzas, traen su Biblia, dan ofrendas, incluso pueden estar sirviendo, pero su vida interior sigue igual, y ese es el problema. Es patético, ¿no? No cambia. La gracia es evidente cuando vives realmente el Evangelio, cuando eres criticado, perseguido por causa de Cristo, cuando los demás saben que tu vida está de acuerdo a lo que Cristo ha establecido, porque hablas, te comportas y padeces por causa de su nombre, tal y como la Biblia lo marca. Ese es el llamado irresistible a Jesús, de Jesús, a los que son de Él. Y es interno. Mira, quiero que vayas a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Noten esto, 3:1. Llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Lo estás viendo? Es un llamado divino, es interno, un llamado celestial. Él crea en nuestro interior una profunda convicción. Entonces, vamos a acudir a ese llamado. Por eso, Él nos hace santos, es un llamado que no puedes rechazar porque ha sido elegido por Dios para vivir conforme al modelo maravilloso que es Cristo Jesús. Por eso cuando dice considerad aquí, el escritor de Hebreos solicita tu atención, tu observación diligente para considerar lo que estoy diciendo, ¿no? Una observación diligente de la superioridad de Jesucristo, y por supuesto pues venimos y consideramos que debemos vivir de acuerdo a una vida interior maravillosa, ¿no? Dice, considerando al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y voy a decirlo otra vez, todos los usos de la palabra llamado aquí, creo que lo dije ya, en lo que respecta a la salvación en las epístolas del Nuevo Testamento, no se refiere a un llamado externo en general, sino es un acto interno maravilloso de salvación eficaz y de salvación específica. Y como dijimos,
y como lo llama el pastor MacArthur, es una convocatoria inflexible que va a responder. Es por eso que los teólogos han llamado la gracia irresistible. Miren, la gracia irresistible es solo un nombre. Aquí estamos utilizando la palabra llamado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque enfatiza aquí la inquebrantable obra salvadora de Dios en lugar de la resistencia del hombre. Sin embargo, encaja perfectamente bien con la teología de la gracia, pero es un llamado en sí. Encaja con el llamado y con lo que Calvino lo tituló, gracia irresistible, que está muy bien. Pero entonces vuelvo a hacer la pregunta, cuando Dios quiere salvar y llamar a un pecador de las tinieblas a su luz admirable, la pregunta, ¿puede resistirse el pecador? Bueno, en parte, ¿no? En parte. Y luego el último lugar, no nos quedamos ahí, creo que fuimos más adelante. En la letra H vimos, es un llamado no a la fuerza. También es importante decirlo porque hemos estado diciendo que muchas personas pudieran preguntarse, bueno, a ver, no creo que sea correcto decir que va a traernos arrastras, ¿no? El Señor, arrastrando, no, tienes que venir a la gracia. No lo va a hacer así. Nadie puede luchar contra ese llamado porque no se puede resistir a eso. Entonces Dios va a dominar en contra de cualquier voluntad y va a violar la libertad de los hombres. Pues no, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué? Mira, habrá personas que digan, va a violar nuestro libre albedrío, ¿no? No es así tampoco. Podríamos decir que Dios llama a aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo y no puede haber resistencia. Podría haber resistencia al principio, como dije, pero tarde o temprano llegan y se rinden, nos rendimos a sus pies, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese es el punto. Y luego llegamos al punto que nos habíamos quedado. Acuérdense que citamos un pasaje muy importante del Salmo 110. ¿Se acuerdan? Que dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces ningún pecador va a estar dispuesto a ofrecerse a Dios hasta que el poder de Dios viene a su corazón, hasta que el poder de Dios viene sobre él. Entonces no hay nada que el pecador que le haya motivado a querer buscar a Dios en realidad. No hay nada, ya hemos estudiado eso, no hay nada en el pecador que quiera venir y buscar al Señor y por sí solo. Esa es la clave. Entonces, es solamente cuando el poder de Dios llega a su vida y entonces aquella persona se rinde a su voluntad, ¿no? Entonces, ningún pecador tiene la capacidad de estar dispuesto. Si quieres, vamos a ver Romanos. Mira, aquí un poquito nada más para repasar en el Romanos capítulo 3, versículo 10. Tú ya conoces ese pasaje cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí está. No hay ni siquiera uno. Nada. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Mira, es una lista, linda lista, ¿no? Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, etcétera, etcétera. Y ustedes conocen el resto. Es bastante completo. Es una condición realmente triste. Ese es el camino ancho de perdición, que podemos decir que el hombre es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Nadie busca a Dios por su cuenta. Así que hasta que no viene Cristo, hasta que no viene el Espíritu de Dios y empieza a redarguir. Por eso, cuando tú estás orando por alguien que venga al conocimiento de Cristo, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer? Recuerdan ustedes que primeramente oras por esa persona, ¿no es cierto? Primero estás orando por esa persona. Luego después puedes decirle a
Algunas personas, oren por un primo que tengo ahí y a la gente le gusta, ¿eh? Hay veces que encontramos personas que les gusta la palabra, pero no se entregan nunca. No sé si hayas visto a esa gente. Les encanta la palabra, incluso oyen de buena gana un sermón y les gusta, les gusta. Qué bonito, dicen. Ándale. Bien que sabe mi mamá, ¿verdad? Sí, pues sus hermanos, ya todos, a la mayoría de sus hermanos, mis tíos, les prediqué y les hablé, todos así como que es muy bonito, pero yo estoy bien así, déjalo así, ¿no? ¿No es cierto? Te van a decir así, yo estoy bien así, tú sigue tu camino, tú vas bien porque tú lo necesitas. ¿Te acuerdas? Bueno, ok. ¿Hay un llamado para ellos? No. De momento no. Claro que pasa el tiempo y entonces tú dices, este cuate hasta cuándo se va a convertir, ¿no? Ay, y sigues orando por él y ahí estás en lágrimas, ahí estás orando por su alma y muchos oran por sus hijos o por sus seres queridos más cercanos y no se convierten estos, ¿no? Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo me vas a responder, Señor? ¿No es cierto? Y Dios dice, bueno, yo tengo mi tiempo, ¿no? Ustedes dedíquense a lo suyo y yo me dedicaré a lo mío, ¿no? En otras palabras, puede que nunca se convierta esa gente o puede que vayan poco a poco cayendo y viniendo a sus pies, ¿no es cierto? Él nos preparó de antemano. Recuerden que en Efesios 2:1 nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, estábamos sin esperanza. No teníamos ningún incentivo realmente para seguir viviendo. Dice que estamos en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, pues así como ellos, con los que estás orando, también nosotros estuvimos. Así fuimos. Y alguien oró por nosotros. Y entonces el Espíritu vino a tu vida, te hizo un llamado, te hizo una propuesta. Cuando es del Espíritu Santo, entonces vinimos a Él. Cuando es un llamado a la fuerza, pues la gente puede venir aquí, deleitarse un poquito hasta en las alabanzas y todo, ¿verdad? Pero no se va a convertir, porque tú eres el que lo estás trayendo. Es como cuando traen a los hijos a la fuerza, ¿no? Cuando les dices, vayan el domingo, si no, no hay domingo. Yo he conocido gente así. Si no van a la iglesia, olvídense que va a haber dinero. Y ahí van los chavos, ¿no? La iglesia. Y de buena gana oyen el sermón, pero ellos no están convirtiéndose ahí. Vienen por un interés externo. Y qué pena, ¿no? Pero ya llegará su momento, uno tiene la esperanza en que un día va a doblar su rodilla. Y estamos en espera, ¿no es cierto? Los que tienen hijos mayores o hijos que no han querido nada con el Señor. Y ahí estamos, ore y ore y ore. Conocí una hermana que me decía, o sea, todos sus hijos ya convertidos, ¿eh? Y a lo mejor te acuerdas de la hermana Gloria, una hermana de las primeras hermanas que conocimos cuando estábamos chicos, una mujer de oración de toda la vida. Dice, yo por estos oré 40 años. Ya ancianita la hermana. Así que no te canses de orar. No te dejes, no te desanimes. Sigue orando. Sé perseverante en la oración. Sé perseverante en la fidelidad. Sé obediente hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. ¿No es cierto? Pero no solamente es eso, sino ora por aquellas personas que están perdidas. Y no solamente tus hijos, mira, Él ya tiene en su mente quién va a venir a los pies del Señor, a sus pies. Entonces deja que la obra del Espíritu Santo
lo haga. No estés tú ahí machacándoles y diciéndoles y poniéndoles hasta en las servilletas, Cristo te ama. ¿Se acuerdan que les he dado el ejemplo ese de que en el vaso al fondo, ¿no? Tu marido lo ve y Juan 3:16. Y luego te vas a acostar y en el techo pones unos versículos ahí. ¿Para qué? ¿Qué es eso? O en el fondo de la cerveza, ¿no? Le pones un versículo. Hay quienes están así, ¿eh? Duro y dale, duro y dale. ¿Y la gente qué? ¿Se convierte? Ándale, se endurece más. Y llega un momento en que no quieren saber nada. Miren, lo principal, por encima de todo, es la oración. La oración del justo, ¿qué? Clama a mí y ¿qué? Dilo fuerte, Andrea, hombre. Entonces ahí está. Nosotros no teníamos remedio y un día el Señor tocó nuestro corazón, nuestra vida y vinimos a sus pies. Qué maravilla, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto la depravación total, la absoluta incapacidad del pecador para estar dispuesto. Ningún pecador está capacitado a sí mismo para comprender, para arrepentirse, dispuesto para creer, dispuesto para elegir a Dios, ni a Cristo, ni a la salvación. La corrupción es demasiado profunda, realmente, y demasiado espiritualmente sistemática. O sea, no podemos elegir eso, no podemos elegir la salvación, no podemos buscarlo. El pecador solo se convierte voluntariamente en el día que el poder de Dios llega a su vida, solamente. Dios tiene que mostrar su poder soberano en nosotros cuando fuimos convocados y nos dio la voluntad de creer, nos hizo dispuestos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, nos hizo dispuestos. Qué maravilla. Ahí está, llegó un momento en que dijimos, Señor, yo quiero entregarme totalmente, ¿no es cierto? Cuando te convertiste dijiste, yo no quiero saber otra cosa más de que de ti, Señor. Qué maravilla. Solamente lo hace el Espíritu Santo. Solamente. Entonces debe llegar a ser la pasión de tu corazón. Cuando el Evangelio llegue al pecador, tiene inmensas ganas de responder. Así está establecido en su palabra, solo que queda claro que como pecadores perdidos, las personas tienen la libertad de la voluntad. Escuchen esto. Y luego también tú vas a decir, entonces, ¿cómo es que, si acabas de decir que no hay resistencia, cómo es que tienen voluntad de la voluntad, libertad de la voluntad? Estoy diciendo como pecadores naturales, tienen libertad. ¿Por qué digo esto? Mira cómo es su voluntad. Observa a los pecadores. Operan libremente. Libremente. ¿Y qué es lo que hacen? Sencillo. Eligen el pecado. Sencillo. Operan libremente, pero para el pecado. ¿Me explico? El libre albedrío no existe. No tienen opción para buscar lo bueno. Ellos siempre van a escoger lo malo. Aunque tienen actitudes buenas, entre comillas, pero tienen otra finalidad. Realmente ellos escogen el pecado, simplemente libremente escogen lo que van a hacer, lo que van a elegir, y el pecador perdido tiene libertad de su voluntad, que quede claro, pero escogen el pecado. Entonces en la salvación también tenemos la libertad de la voluntad, pero en lugar de elegir el pecado, ¿qué elegimos? Elegimos a Cristo, elegimos sus pasos, buscamos a Dios, buscamos su voluntad en todo momento. Y esa es la diferencia de los que han sido llamados con ese llamado divino. Dijo Jonathan Edwards una cosa muy importante. Escuchen esto. Lo que decidimos no está realmente determinado por la voluntad como si existiera independientemente. Lo elegimos porque está determinado por la mente y piensa lo que la mente cree que es mejor.
Y por cierto, la mente no es natural y la mente no es objetiva, la mente está dañada. Jonathan Edwards. Y luego continúa. Así que lo que la mente piensa que es mejor es lo que elegimos. Somos libres de elegir lo que piensa nuestra mente aparte de Dios y aparte de Cristo. Parece una libertad, ¿verdad? Pero en realidad es una esclavitud espantosa. Y continúa, nuestra mente es corrupta y se cree que el pecado es lo mejor. Él cree que el pecado es la mejor opción. Nunca piensa que seguir o obedecer a Dios es una buena opción. El pecador nunca va a elegir a Dios, nada lo detiene, pero su mente no considera que la sumisión a Dios y al Evangelio sea algo deseable. No lo considera. Por lo que, a menos que Dios intervenga, nada más, a menos que Dios intervenga o cambie nuestra forma de pensar, nuestra mente siempre se revela contra la voluntad de Dios, contra el Evangelio. Ese es el punto. Qué terrible, ¿no? Qué difícil. Pero de todas maneras uno no deja de estar pensando en los perdidos. Tal vez no has compartido el Evangelio últimamente y hay veces que pierdes hasta la práctica, ¿no? No sé tú, pero a mí me pasó. Nosotros comenzamos siendo evangelistas, pero hablarle a todo el mundo, ¿verdad? Y muchos años estuvimos así. Pero llega un momento en que ya empiezas a perder la práctica. Y un día venía yo de una tintorería caminando y me encontré ahí unos hombres, entre ellos muchachos y muy jóvenes, que estaban drogándose, ¿no? Y entonces vi a alguien más o menos cuerdo, ¿no? Y empecé a compartirles el Evangelio y les di unos folletos y les hablé de la redención de Jesucristo, les hablé del perdón, les hablé del arrepentimiento, les hablé de la vida eterna y uno de ellos ya se sabía hasta versículos y todo drogado me dice, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, sí, yo sé. ¿Cómo la ves? Su palabra está siendo denigrada en la mente corrupta de estas personas. Pero no sabemos en qué momento Dios los va a llamar. No sabemos. Que Dios use la palabra sembrada. Estaba sembrada en él, ¿no? ¿Te diste cuenta? Estaba sembrada. Y la sacó en ese momento. Y dije, este sabe de la Biblia, qué bárbaro. Pero seguí yo compartiéndole. Y pues llega un momento en que ya no puedes seguir teniendo una mente clara con ellos, ¿no? Están atrofiados, sus cerebros están completamente obstruidos por la droga, no tienen un razonamiento, no hay coherencia en su lenguaje, en su manera de hablar, entonces tienes que hacerte un lado. Entonces ya Cristo te ama y léelo y busca al Señor y arrepiéntete de tu pecado. Porque vas a ir al infierno. ¿Qué? Creía que iba a ir al cielo este padre. Sí, yo voy al cielo con Jesús. Ya todo drogado. Bueno, ojalá sea profética su palabra, ¿no? Ok, pues así está el mundo y a menos que Dios intervenga, es inútil. Es inútil. Pudieras evangelizar a todo el mundo, pero si no actúa el Señor, es inútil. Vamos al último punto. El último punto es un llamado por gracia. Y aquí no solamente vamos a hablar de la gracia ahorita, aquí, sino también vamos a hablar de la gracia en la predicación de este domingo. Entonces, es un llamado por gracia porque nuestra mente se inclina exclusivamente. Si nuestra mente se inclina exclusivamente al pecado, realmente se va a resistir hasta que la gracia viene del cielo.
¿Te das cuenta? Es algo maravilloso, no podemos verlo, no es tangible, no podemos conceptuarlo, ni siquiera sabemos su operación, cómo opera realmente en la mente de las personas. No sabemos nada, pero la gracia viene a las personas, la gracia vino a ti y entonces conociste al Salvador, te entregaste a Él. En realidad no es, mira, sinceramente, en realidad no es muy bíblica el concepto gracia irresistible. No es muy bíblica. Podríamos decir que la gracia es mucho más que irresistible. ¿Te das cuenta? Podríamos pensar eso. Es mucho más que eso. La Biblia no llama a esta gracia irresistible. O sea, no ves por ningún lado esa frase. Se le llama un llamamiento celestial. Por eso, aunque ahí está el punto de la gracia irresistible, lo que pudimos ver aquí en la palabra es un llamamiento celestial, una vocación a la santidad, un llamado a la santidad, un llamado a la justificación, un llamado a la comunión con los santos, un llamado al cuerpo de Cristo, un llamado por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿se acuerdan? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces también podemos ver Filipenses. Vaya por favor allá a Filipenses. En el capítulo 1, versículo 29. Mira, dime si esto no, aunque no dice la palabra gracia, pero dime si no es gracia. Dice en el 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Qué maravilla! Nota la frase, se nos ha concedido. ¿Lo estás viendo? Por amor de Cristo, el llamado que te llevó a la fe. La convocatoria fue para entender, nos llevó al arrepentimiento, a la fe. Es evidente que esto es un llamado para la salvación hecha por el Espíritu Santo. En Hechos 13:48 dice, mas a todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de este versículo tan importante? Todos los que habían sido ordenados para vida eterna. ¡Qué maravilla! Los que estaban ordenados para vida eterna creen, claro, los sacó de su ignorancia para comprender el Evangelio. Y es un llamado por gracia, te otorga por gracia el privilegio de creer, el privilegio de arrepentirte, el privilegio de tener fe, el privilegio de caer de rodillas, el privilegio de ser cristiano, hijo de Dios. Nos llamó de las tinieblas, Él nos llamó de nuestra maldad, nos llamó de nuestra confusión, Él llamó a muchos a salir de su pecado, por lo tanto es un llamado maravilloso por gracia, activado por el poder de Dios que los trajo a la luz, a la verdad, en el arrepentimiento. Es como Lidia, si ustedes se acuerdan de Lidia, la que vendía púrpura, ¿se acuerdan? En Hechos 16:14, si lo quieren buscar luego, que el Señor dice, abrió su corazón. Tú dices, ¿qué pasaría si el Señor no abre su corazón, no? Ella ya había de alguna manera creído, ya tenía ciertos antecedentes. De hecho, el pueblo de Israel así fue. ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel tenía todo el conocimiento, no? Ahí estaba la palabra, la Torá. Todos los primeros 5 libros del Pentateuco es la Torá. Y ellos lo tenían bien presente. Ahí lo tenían. En los tiempos del inicio de la iglesia. Ahí lo tenían, pero nada más aquí. Y se volvieron religiosos y ya sabemos la historia, ¿no? Pero vean, aquí Lidia también era otra religiosa más, pues. ¿Y qué sucedió? Dice, abrió su corazón. El Señor le otorgó el privilegio de creer. Abre la mente y el corazón y se hace provechosa la predicación en el corazón de aquellos que por el momento crees que no creen y de repente, ¡pum!, creyeron.
Muchos de los que estamos aquí, sin duda, han de recordar que se nos abrió el panorama, como quien dijéramos, nos cayó el 20. Te puedo asegurar que así fue. No es tanto en la decisión verbal que hiciste, no sé si me entiendan. Por eso el decisionismo no hace salvo a nadie. Tanta gente que hace decisiones y luego se retracta. Y así sucede en muchas ocasiones. La gente hace una decisión, pero su corazón está muy lejos de ahí. Pero llega un momento en el que crees, te cae el 20, se te abre el panorama. Llega un momento en que se abre la mente y el corazón y es provechosa la palabra cuando te es predicado el Evangelio, ¿no es cierto? De alguna manera, en algún punto, en alguna palabra. Y qué maravilla. Abres un panorama maravilloso. Vean Hechos, aquí, en Hechos 18, 27, por favor. Dice, y queriendo él pasar por Acaya, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Ahí está. Por gracia, hermanos. Esta gracia es maravillosa. Hay un libro de Spurgeon que se llama Solo por gracia. Sola gratia. Y hay varios conceptos doctrinales teológicos, que es sola escritura, solo Dios, solo Cristo, sola la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, un llamado por gracia que salva realmente. La gracia es la que opera. Obvio, estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿me entienden? Obvio, estamos pensando en que Dios está haciendo la obra por medio de su Espíritu, pero es por gracia, todo es por gracia, finalmente. El pecador no puede cambiar la voluntad, su propia voluntad hasta que Dios interviene. Vean Juan 1:12 y ustedes se acuerdan de ese versículo que a veces lo utilizamos para también evangelizar a alguien. Ahí se acuerdan, a lo suyo vino, bueno, dice aquí, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio poder. Eso significa potestad, les otorgó ese privilegio de darles el poder para ser hijos de Dios. ¿Cuál intervención del hombre? Para nada, ¿no? Entonces, cuando el pecador es elegido, Dios prácticamente activa su gracia en él y lo trae. No es porque el pecador viene por él mismo, no es porque el pecador es convencido o atraído emocionalmente para venir a él. ¿Recuerdan ustedes las campañas esas? Ya hemos hecho mención acerca de eso. Campañas de cuántos evangelistas hay, que hay por ahí, ¿no? Le hacen un llamado al altar o a firmar o a llenar una tarjetita o a repetir unas palabritas ahí. ¿Y para qué? Si la gente no se convierte realmente, es por gracia. Son ilusiones engañosas esas. No es porque seas guapa, bonita, guapo, porque luego, o que ha hecho que Jesús parezca tan agradable. Entonces, las personas son salvas porque Dios los convoca y los convoca bajo la proclamación o la comprensión realmente del Evangelio y lo utiliza para sacar al pecador de su propia condenación. No sé si me entiendan. De su propia ira. O sea, los convoca, los saca él mismo de su propia ira sobre él. O sea, ya no está la ira de Dios en él. En el momento en que él es convocado y llamado por gracia y sacado de ahí, deja de tener la ira de Dios sobre él, ¿no es cierto? Ya no es hijo de ira,
sino ya ahora es hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Así que no podemos utilizar ningún medio para atraer a los perdidos que utilizan para llenar las iglesias, y mucha gente por eso no ha sido transformada. Y es una pena, porque han utilizado lo que a la gente le gusta, una teología centrada en el hombre, ya lo hemos dicho, utilizan exaltar a las personas, exaltar las promesas de Dios para luego apropiárselas, ¿no es cierto? Porque está la teología centrada en el hombre, en los beneficios que Dios da. Solamente centrado en los beneficios, pero nunca en el compromiso real de venir al arrepentimiento y dejar todo atrás. Y el que quiera seguir en pos de mí, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Conceptos específicos que Dios ha planteado. ¿Para qué? Para que la persona no venga en falso, ¿no? No te lleves falsas esperanzas o falsas expectativas, sino que realmente te hayas negado a ti mismo, hayas tomado tu cruz realmente y hayas venido en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. De otra manera, ¿cómo? No existe otra manera. Miren lo que dice Mateo 15, el versículo 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta es la falsa confianza que llena al mundo evangélico de hoy. Es un llamado el evangelio de la autoestima, ¿no? Es el evangelio de la salud y la riqueza y de tantos líderes fraudulentos que han transformado el evangelio en un producto próspero, en un producto de oferta, en un producto barato. Y a muchos les conviene, ¿no es cierto? Tratan a la fe cristiana como verdad simplemente porque funciona. Pero la gracia de Dios en Cristo no es necesaria ahí, así de fácil. No lo necesitan, siendo la única causa eficiente de la salvación. Los seres humanos nacen espiritualmente muertos y son incapaces de cooperar con la gracia regeneradora. Son incapaces. Incluso en nuestra declaración doctrinal, según esto íbamos a dar ese folletito de nuestra declaración doctrinal a cada uno de ustedes, decidimos en últimas meterlo a la página que todavía está en construcción, la página de la iglesia. Dice realmente, reafirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios por su gracia solamente. Ese es un punto importantísimo de nuestra declaración doctrinal, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, ahí está, sola gratia. Es la obra sobrenatural del Espíritu que nos trae a Cristo, liberándonos de la esclavitud de pecado y levantándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. De la muerte espiritual a la vida espiritual. Y negar rotundamente que la salvación es en ningún sentido una obra humana, ni de métodos, ni de formas, como lo hemos dicho, técnicas y estrategias por sí solas no pueden lograr realmente, oigan esto, escuchen esto, técnicas y estrategias por sí solas no pueden en ningún momento lograr una transformación en el ser humano. La fe no es producida por nuestra naturaleza humana no regenerada. Así que si Dios va a llamar a alguien, ten paciencia. Tienes muchos familiares inconversos, ¿no? Espera, el Señor. Todavía no ha venido por nosotros, ¿no?
al menos todavía estoy aquí yo, tú estás aquí, ¿no? Todavía no viene el arrebatamiento, ¿no? Puede llegar en qué momento, en cualquier momento, ¿no? Y ya no va a haber ni forma, ¿no? Pero mira, incluso después del arrebatamiento hay una forma de ser salvo. Lo leemos y lo estudiamos en escatología. ¿Qué es la forma de ser salvo? A través de la muerte. Todavía, fíjate, va a dar el Señor la oportunidad de que los impíos se conviertan, aquellos que conocieron el Evangelio y que les estuvimos predicando y que estuvimos orando por ellos y que cada ratito nos mandaban a volar, ¿no? Y a lo mejor no, como les dije, hay gente muy noble, muy cordial y muy amable. Tú estás bien así porque tú lo necesitas, ¿no? Y con mucha tranquilidad desechan el Evangelio. Muchos han conocido la palabra de Dios. Muchos siguen conociéndola. En las iglesias hay muchas personas que siguen oyendo la palabra predicada, como sea. Mira, como sea. A lo mejor no es, digamos, bien trazada la palabra. A lo mejor no es bien informada, bien escudriñada para poderla enseñar. No es exegética, no es expositiva, pero es predicada finalmente, ¿no? Muchas personas están siguiendo, escuchando la palabra de Dios y nunca se van a arrepentir. Esa es la gran tristeza, hermanos. Esa es la gran tristeza. Entonces, llegará un momento en que venga Cristo por su iglesia y esas personas se van a quedar. ¿Y qué va a pasar? Si es realmente, y ahí ya no va a actuar la elección del Señor, ya no va a estar ahí las doctrinas de la gracia, ahí ellos van a ser salvos quizá, pero por medio de la muerte. Todavía va a haber esa oportunidad. Así que, de todas maneras, no quiere decir que tú digas, bueno, pues, o que tengas ese consuelo, ¿no? Ay, pues, mi compadre, hombre, tanto que le he predicado, hombre. Bueno, pues ya le he predicado, pero todavía tiene chance después de que la iglesia nos vayamos con el Señor, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si se deja sellar? Si se deja sellar, adiós. Bueno, no voy a dar una clase de escatología aquí porque tengo muchas ganas, pero realmente tenemos que orar por esa gente con mucha fe, con mucha perseverancia. No cesen de orar por las personas que están cerca de ustedes, personas que aún no han entregado su vida. Y si no han sido llamadas, Dios sabe cuándo, Dios sabe en qué momento. No le atiborres ahí de bibliazos, déjalo tranquilo, déjalo tranquila. Ya no les digas nada, aunque estén en tu mismo hogar, ya no les digas nada. Sobre todo cuando ellos son mayores, ¿eh? Ya pasan de los 18, esa es mi recomendación, ¿eh? Si ya pasan de los 18 y no han querido nada con Cristo, ya déjalos. Nada más ora por ellos. No le pongas ahí su cuarto repleto de versículos, no. Ya déjalo en paz. Ora por él. Bueno, la siguiente clase ya no tenemos tiempo. La siguiente clase va a ser ya la perseverancia de los santos, ya de forma concreta. Yo creo que vamos a tener solamente, esperamos terminar el año con la perseverancia de los santos. Está pendiente el siguiente estudio. Estoy pensando que todavía tengo varios así en mente, pero ya les estaré mencionando acerca del siguiente estudio que vamos a ver. Así que vamos a despedirnos. Bueno, no despedirnos, sino ahorita del estudio.
y vamos a preparar nuestro corazón para nuestra reunión dominical y tengamos una palabra de oración, por favor. Eterno Dios, te damos muchas gracias porque nos permites, Señor, todos estos conceptos que realmente han sido de gran beneficio para nosotros. Señor, ayúdanos a tenerlos bien presentes, conceptuarlos profundamente, de modo que, Señor, entendamos tus preceptos y entendamos, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros y sobre todo de la salvación tan grande y maravillosa que tú nos has otorgado, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en tu palabra, en oración. Permítenos, Señor, orar por aquellos perdidos todavía que no quieren nada contigo. Llegará un momento en que ellos sean irremediablemente llamados y su vida sea transformada. Ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos, Señor, a darles testimonio, porque sin testimonio ellos no pueden conceptuar realmente el Evangelio como debe ser. Sin una vida transformada no existe realmente un buen ejemplo. Te pido, Señor, por todos esos familiares, por todos esos vecinos, por todos esos amigos de la escuela, del trabajo, que les hemos hablado de ti, Señor. Te pido por todas esas personas que mis hermanos están orando para salvación, que tú en su momento los traigas a tus pies, Señor. En su momento los traigas en arrepentimiento y fe. Padre eterno, pongo en tus benditas manos a tanta familia que tienen mis hermanos, que tenemos todos. Tráelos a tus pies en su momento. Gracias, Señor, por la familia verdadera, que es la familia de la fe. Que tengamos un precioso enfoque en que nuestra familia real, espiritual, es la de los hermanos, porque estamos en un mismo espíritu, Señor. Ayúdanos a valorar su presencia, ayúdanos, Señor, a ser realmente condescendientes con nuestros hermanos en Cristo. Esa es nuestra verdadera familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un verdadero testimonio, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón para este servicio general en el nombre de Cristo.